Vamos a continuar con nuestra serie de Tesalonicenses, la cual hemos titulado Santidad Divina. Estamos en el capítulo 1. Vamos hoy a ver los versículos 6 y 7. Leamos y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora. Dice la palabra de Dios escrita: así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Esta es la palabra de Dios y es el pasaje que vamos a estar estudiando. Este pasaje contiene tantas palabras tan interesantes que honestamente me resultó un poco difícil encontrar el título adecuado. Es más, tenía uno y lo cambié. Porque nuevamente es que cada una de las palabras que allí está mencionado en este pasaje, en estos dos versículos, es tan especial, pero hay una que me llamó más la atención, que creo que recoge la idea central, y esa palabra es imitación. Por eso le he puesto como título a la enseñanza: imitación en la santidad. Bueno, lo primero que quiero decir es que en esencia todos los seres humanos por naturaleza somos imitadores. Eso de que la originalidad, mis hermanos, eso es una mentira. Eso es algo que no se lo puede ni creer uno mismo. De una u otra manera, todos le copiamos a alguien. Todos queremos parecernos a algo o a alguien. No existe tal cosa como la originalidad. De hecho, ¿por qué creen que es tan fuerte esto de los influencers? Mis hermanos, porque por naturaleza somos influenciables. Todo lo que somos y hacemos viene de algo de alguien más, lo aprendemos de algo de alguien más, admiramos a personas, a otras no tanto, y precisamente porque somos imitadores, porque aprendemos de otros. Es más, nosotros mismos, los seres humanos, aprendemos por imitación. Nos enseñan desde niños y desde niños aprendemos que hay figuras a las cuales admiramos y a quienes nos queremos parecer. Si tenemos buenos padres, pues creo que las primeras figuras a las que miramos y a quien imitamos y a quienes queremos parecernos son ellos. Así que la gran realidad es que todos somos imitadores. Es más, y lo vamos a ver en este pasaje, pero lo quiero decir desde la introducción. Esta palabra está literalmente en el texto y fue la que escogí porque en el idioma original, aunque aquí leemos imitación, está literalmente esa palabra imitación, pero en el idioma original la palabra que se usa es mimo. Y saben lo que es un mimo, ¿cierto? Alguna vez a mí me tocó esa experiencia, no sé si a alguien le haya tocado, de que un personaje de estos me imitó. Es bien incómodo, pero ¿alguna vez lo has visto o lo has vivido? Es súper incómodo cuando alguien te está imitando, uno no sabe ni qué hacer. Y lo más impresionante es que estos personajes son tan buenos para hacerlo que literalmente copian hasta el mínimo gesto de uno. Pero eso somos todos, somos mimos. En ese sentido, estamos imitando a algo o a alguien. Así que mi pregunta más importante en esta hora, bueno, tengo dos, pero quizá la más importante es esa. La primera es, ¿quién es nuestro modelo a imitar? ¿A quién imitamos? Pero la segunda pregunta que quiero hacer, y posiblemente esta sí es más importante todavía, es, bueno, estamos hablando y este pasaje y estas cartas de Tesalonicenses nos hablan de un tema muy importante, muy especial, que es el que le ha dado el título a la serie, es la santidad. Así que, ¿será que a quienes imitamos, nuestros modelos, nuestros ejemplos, son modelos, son ejemplos de santidad? Es decir, vamos a pensarlo de esta manera. ¿Quién es la persona más santa que jamás haya existido en este mundo? Bueno, yo creo que esa respuesta es fácil, ¿cierto? Jesucristo. Nadie como Él, ¿sí? Pero por un momento, por un segundo, espero esto se pueda entender. Por un momento hagamos a un lado a Cristo. A ver, una vez más, espero que esto se pueda entender. Me refiero a que, claro, eres la persona más santa que jamás ha existido. Él es el santo de los santos. Pero después de Cristo, ¿quiénes son las personas más santas que han existido en este mundo? Y quizá algo muy importante, ¿quién es la persona más santa que tú y yo conocemos? Pero claro, santa a la luz de la palabra de Dios. Bueno, quizá más fuerte aún, ¿cuán santos somos nosotros? Pues mis hermanos, si hay algo que nos ayuda a ser santos y más santos cada día, es imitar. ¿Pero imitar a quién? Bueno, pues diríamos, ese sería nuestro primer punto. Vamos a ver 3 puntos en nuestro pasaje y lo primero que quiero que veamos son los ejemplos de la imitación.
¿Quiénes son los más grandes ejemplos de la imitación? Bueno, me acabo de adelantar un poco, pero es lo que vamos a ver en el versículo 6, y es que para el cristiano, mis hermanos, si tú y yo queremos crecer en santidad, de verdad, la verdadera santidad, tú y yo somos llamados como un mimo. ¿Qué hace un mimo en esencia? Obviamente practica muchísimo, pero lo que hace es que él presta muchísima atención, lo que decía, hasta el más mínimo detalle de la conducta, de la actitud de una persona, y luego intenta replicar esa conducta, ese patrón, de la manera más perfecta posible. Y mi pregunta sería, tratemos de imaginarnos, si tú y yo fuéramos mimos, que la palabra en el idioma original se utiliza en este pasaje, pero a quien quisiéramos imitar a la perfección fuera Cristo. Ahora, ¿el mimo es la otra persona? No. ¿Qué está haciendo? Tratando con todos sus recursos, con toda su habilidad, imitar a la otra persona. Pero mis hermanos, tratemos de imaginarnos si ese fuera nuestro objetivo en la vida. Bueno, pues la palabra de Dios nos lo enseña, porque la imitación es una de las maneras en las que más crecemos en santidad, dependiendo obviamente a quién estemos imitando. ¿Qué dice el versículo 6? Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. Quiero aclarar aquí un punto muy importante. Voy a centrarme más en la última parte del versículo y alguien dirá, ¿por qué? Bueno, si de pronto hasta tienes otra traducción más textual como Reina Valera 1960 o la Biblia de las Américas, te darás cuenta que el pasaje está al revés. Esta traducción lo que hace es que lo acomoda como nosotros podríamos entenderlo mejor en español. Lo que pasa es que en griego es diferente como se escribía. Lo que significa es que para nosotros a veces lo más importante es lo primero que se dice. En griego era lo último que se decía, de cierta manera, y lo vamos a ver muy detalladamente en esta palabra. Pero por eso voy a dejar la primera parte del versículo para nuestro segundo punto, porque en el idioma original está primero esta parte, que es donde me voy a centrar. De este modo, y allí está, ¿nos qué? Imitaron. Y en el idioma original se utiliza la palabra, ustedes fueron mimos. Es decir, como estos personajes. Alguien diría, pero esto fue escrito hace casi 2000 años. ¿Existían, mis hermanos? Existían. De hecho, eran personajes muy, muy recurrentes en la antigüedad. Y dice, de este modo, podríamos traducirlo, ustedes se convirtieron en mimos ¿de quién? Ahora alguien diría, pero ¿por qué primero Pablo dice de nosotros? Recordemos que esta carta la escribió Pablo junto con Silas y Timoteo, pero lo acabo de decir. En la antigüedad es como si yo dijera en este momento, yo y ustedes. En español, ¿cómo suena eso? Tanto que, perdónenme la expresión, pero así se dice vulgarmente. El burro por delante patea. En español está mal decir yo y ustedes, ¿cierto? Hay otros idiomas en donde es lo contrario. Es lo mejor. Porque nuevamente, vamos a imaginarlo de esta manera. Si lo primero que digo no es lo más importante, sino lo segundo que digo, entonces decir yo y después ustedes, digamos que estaría bien dicho. Eso es lo que está sucediendo aquí. O como diría, Pablo se está poniendo por delante. No, lo que pasa es que en este contexto y en este lenguaje no era la primera persona la que se ponía como más importante, sino la última. ¿Sí me hago entender? Y precisamente de este modo nos imitaron a nosotros y también a quién? Al Señor. Entonces, no que Cristo, el Señor, quien es aquí, obviamente Jesucristo el Señor, no es que Él fuera el menos importante. Lo que Pablo está diciendo es, ustedes nos imitaron a nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, pero también imitaron a quién? Al más grande de todos, al más importante de todos. Y recordemos que en el pasaje que vimos hace 8 días, Pablo precisamente dijo, ustedes supieron quiénes fuimos nosotros y cómo nos comportamos entre ustedes. ¿Recuerdan que eso fue lo que vimos hace 8 días? Ahora, ¿qué dice Pablo? Pero ¿saben qué es lo más maravilloso? Que ustedes se convirtieron en imitadores de nosotros. Los tesalonicenses vieron la vida de Pablo, de Silas y de Timoteo, ¿y qué hicieron? Como un mimo, intentaron imitar esa conducta, pero obviamente al que más grande quisieron imitar fue ¿a quién? A Jesucristo. Claro que hagámonos la pregunta, ¿y a quién estaban imitando Pablo, Silas y Timoteo? A Jesucristo. Pero también notemos algo muy relevante en estas palabras. No es solamente Jesucristo. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Claro, Él es el más grande y con Él nos bastaría. Pero mis hermanos, es muy bueno entender también que hay personas de carne y hueso que no son dioses hechos hombre. A lo que me refiero es que Jesucristo es Dios hecho hombre. Alguien podría decir, claro, es que Jesucristo vivió de esa manera porque Él es Dios hecho hombre. Bueno, aquí la palabra de Dios nos está diciendo algo. Pero aquellos hombres que conocieron a Cristo,
que creyeron en Cristo y que predicaron a Cristo de verdad, como Pablo, Silas y Timoteo, aun cuando eran de carne y hueso y no eran deidades encarnadas, fueron personas dignas de imitar. Podríamos decir, fueron santos a los cuales mirar e imitar. Por supuesto, Jesucristo siempre será el más grande de todos. Él será el santo de los santos. En nuestro idioma español debemos poner primero a Cristo en la oración y luego nosotros. En el griego, como la persona más importante era la que estaba en el último lugar de la lista, Pablo dice nosotros y el Señor. Pero sí lo podemos comprender. Pero ahí es donde viene la pregunta. Quiero hacer dos preguntas. Nuevamente, ¿a quién estamos imitando nosotros? ¿Quiénes son nuestros modelos a imitar? Pero quizá la más importante. Y si tú y yo entendiéramos esto y con la ayuda de Dios, porque más adelante lo vamos a ver, que esto sin la ayuda de Dios es imposible. Pero si todos y cada uno de los que en esta mañana están aquí conmigo, empezando por mí, empezáramos a imitar a Cristo. Quisiéramos como un mimo nuevamente. Sí conocemos ese personaje, ¿cierto? Como un mimo, mirar a Cristo y a aquellos que como Él nos han dado ejemplo y quisiéramos comportarnos como ellos, quisiéramos imitar cada movimiento, cada acción, cada palabra. Mis hermanos, si notamos que esta es la salvación, Cristo nos ha salvado, pero ¿para qué nos ha salvado? Para que nos enamoremos de Él y lo veamos como lo que Él es, nuestro Señor, y deseemos que cada uno de nuestros pasos, cada uno de nuestros movimientos, cada una de nuestras actitudes sea quiero ser como Cristo. ¿Qué pasaría si ese fuera nuestro objetivo y con la ayuda de Dios empezáramos a lograrlo? Que cada uno de nosotros dejara de parecerse tanto. Bueno, yo no sé a quién queremos parecernos. Siempre lo he contado que cuando yo era niño me quería parecer demasiado a mi papá. Y ya que me parezco demasiado, hasta en el pelo, ¿no? Le he sacado grandes rasgos a mi papá, ¿sí? Pero mis hermanos, y lo he dicho en muchas ocasiones, y mi papá siempre será un ejemplo para mí, pero precisamente porque lo podemos ver a la luz de la palabra. Yo quiero decirlo de esta manera, y obviamente Dios sabe que, y es más, poco lo hago, pero precisamente porque la Biblia nos enseña que Cristo es nuestro más grande ejemplo. Yo quiero parecerme a Cristo, pero también quiero parecerme a mi papá porque Él me ha dado ejemplo. Y quiero parecerme a cada persona que ha aprendido de Cristo y que ha dado ejemplo. Porque no solamente fue el Señor Jesucristo, aunque Él basta y es suficiente, pero Pablo también dijo, y también nos imitaron a nosotros, porque lo que Pablo está diciendo, ustedes vieron cómo nos comportamos. Mis hermanos, claro, no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que asiste a una iglesia, no todo el que dice ser cristiano es mi hermano, mi hermana, pero tú sí puedes ver personas que aunque imperfectas, mis hermanos, pero muestran a Cristo. Y esas son las personas que somos llamados a imitar y obviamente teniendo como nuestro mayor ejemplo a Jesucristo. Espero que haya quedado claro este punto, aunque quiero ir a un par de pasajes para enfatizarlo. Es más, ¿cómo no ir a quizá el versículo más famoso que hasta uno se lo sabe de memoria en Reina Valera, pero pues, obviamente estamos utilizando la nueva traducción viviente, 1 Corintios 11:1. Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Es curioso, Tesalónica era una iglesia que estaba imitando a Cristo y estaba imitando a Pablo, Silas y Timoteo. Tristemente los corintios no lo estaban haciendo. Eso no significa que no eran cristianos. Y aquí es donde en este pasaje, aunque fuerte, están las dos verdades. Hay una reprensión con amor, pero hay mucha gracia. ¿Saben por qué? Porque una vez más, tratemos de pensar en esto, porque alguien puede decir, uy, no, con esas preguntas que acaba de hacer Alex, nos corchó. ¿A quién estoy imitando yo? ¿Será que yo sí me parezco a Cristo? Mis hermanos, y no estoy diciendo que eso está bien, si Cristo no es nuestro modelo, si nosotros no somos mimos que estamos intentando imitar a Cristo, a personas como Pablo que mostraron a Cristo en su vida, mis hermanos, tampoco es para desanimarnos, esta palabra es para alentarnos. Yo soy el primero que necesita esta palabra. Tenemos aquí a dos iglesias, Tesalónica, que es la iglesia, la carta que estamos estudiando. Los tesalonicenses, ¿a quién imitaron? A Cristo, a Pablo, a Silas y Timoteo. Y por eso Pablo está dando gracias a Dios por esa iglesia y por eso Pablo está feliz y Pablo solo puede decir bendito sea Dios, qué obra tan maravillosa la que Dios está haciendo. Pero tenemos aquí otra iglesia y es la iglesia de Corinto, donde tristemente estos cristianos no estaban imitando a Cristo. Donde tristemente estos cristianos no estaban imitando a Pablo. Pero entonces, ¿qué les dice Pablo? ¿Los manda al infierno? ¿Les dice que no son cristianos? No, los llama con el corazón. Si tú y yo hoy estamos reconociendo que quizá nuestra vida no imita tanto a Cristo, que nuestro mayor influencer no es Cristo, para utilizar el lenguaje actual,
Mis hermanos, que Dios en su gracia nos permita entender que ahora somos llamados a imitar. ¿A quién? Como dice aquí, y nuevamente, si notamos, porque en el griego, que es el idioma en el que se escribe el Nuevo Testamento, una vez más, quien está en el último lugar es el más importante. Por eso Pablo dice, imítenme a mí y a Cristo. No porque Pablo sea el más importante, todo lo contrario, pero dice, imítenme a mí. Ustedes deberían imitarme a mí. Pero ¿a quién imitaba Pablo? ¿Por qué Pablo llegó a ser un modelo de imitación? Porque Pablo, ¿a quién imitaba? A Cristo. Creo que el punto ha quedado muy claro, pero vayamos a un pasaje más para terminar este primer punto e ir al segundo. Y está en Filipenses capítulo 3, versículos 17 y 18. Amados hermanos, claro, con amor. ¿Y qué le dijo Pablo a los filipenses? Tomen mi vida como modelo. Si notamos nuevamente que Pablo se pone en primer lugar, pero no. Espero que esto también haya quedado claro. En este contexto, en este idioma, era lo correcto. Y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Así que Pablo está diciendo, miren, nosotros hemos sido un ejemplo, imítennos a nosotros, pero hay personas que también han seguido nuestro ejemplo, así que imítenlos a ellos. Pero no termina allí. Es más, creo que esta quizás sea la parte más fuerte. ¿Qué dice el versículo 18? Pues ya les dije varias veces, y ahora se lo repito de nuevo, ¿con qué? Con lágrimas en los ojos. Esto Pablo no lo dijo feliz. Es más, si Pablo dijo esto, mis hermanos, puede ser que esto sea una metáfora, pero a lo mejor no. A lo mejor esto es literal, a lo mejor Pablo estaba llorando cuando pensó en esto y más cuando escribió esto. ¿Saben qué dice Pablo? Hay muchos cuya ¿qué? Conducta, cuya forma de actuar demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes son los enemigos más grandes de la cruz de Cristo, mis hermanos? No son los ateos. Los enemigos más grandes de la cruz de Cristo no son los que no conocen a Cristo. Los enemigos más grandes de la cruz de Cristo en este contexto se está refiriendo a Cristo, a su salvación, a su verdad. Mis hermanos, podríamos ser tú y yo cuando llamándonos cristianos, cuando diciendo proclamar fe en nuestro Señor y Salvador, nuestra vida, nuestra conducta, nuestra imitación no es de Cristo y de los que como Él se han comportado, sino de quién? De aquellos que están lejos de su verdad. Miren, mis hermanos, hacemos más daño tú y yo, violentamos más la verdad de Cristo, tú y yo, cuando decimos que somos cristianos y nuestra conducta no se parece a Cristo. Ahora, Pablo dijo esto ¿con qué? Con lágrimas, con dolor. Y aunque yo en este momento sí lo tengo que decir en un sentido metafórico porque por mis ojos en este momento no están saliendo lágrimas, pero mis hermanos, se los digo con todo el corazón, cuando yo leo esta palabra y me miro a mí mismo, digo, Señor, esto es lo que más necesitamos nosotros, o al menos yo es lo que más necesito. Mis hermanos, ¿no es cierto? ¿Quién ha influenciado más nuestra vida? ¿A quién nos parecemos más? Y lo voy a decir, me voy a poner como ejemplo aquí, no de imitación. Perdón, acabo de decir que mi padre es un ejemplo de imitación, es verdad, pero también suele suceder que los Ruiz tenemos un carácter, tenemos un genio. Ah, no, pero es que yo soy Ruiz. No, yo ya no soy Ruiz en ese sentido. Yo soy de Cristo. Y yo debo de aprender que si los Ruiz, por la sangre de nosotros, los Ruiz, que corre ese genio, ese carácter. No, mis hermanos, es que Cristo me ha limpiado con su sangre. Yo ya debería dejar ese carácter. Ese modelo no es digno de imitar. Yo debo de imitar el modelo de Cristo. Mis hermanos, eso es a lo que me refiero. Cuando yo miro esto, digo, Dios mío, yo necesito conocerte más y ayúdame a imitarte a ti. Que si hay tantas cosas que estoy imitando, ¿de dónde las estoy imitando? Del mundo, de las personas que no te conocen. Que pueda mirar a Cristo, porque mi hermano, mi hermana, si tú y yo no estamos mirando a Cristo, imitándolo, y una vez más, no es perfección, pero es un modelo. Lo que les decía, cuando yo era niño, y también estoy hablando un poco personal, pero esto lo he contado en varias ocasiones, yo tenía una frustración personal porque yo no me veía parecido a mi papá, porque yo no me veía barba. De ahí les he dicho tantas veces, una de las cosas que yo quería era tener barba desde niño, muy chiquitico, porque mi papá es barbado. Y yo soñaba, ¿cuándo me va a salir barba? Que yo quería ser como mi papá. Entonces, cuando yo veía que no tenía esas características, pues, ¿cuándo? Hasta yo decía, ¿será que sí soy hijo de mi papá? Puede ser que nos esté pasando eso como cristianos. ¿Será que sí somos hijos de Dios? Bueno, mis hermanos, lo que les decía, pasó el tiempo y hoy no puedo negar que soy hijo de mi papá. ¿Sí? Hasta mi abuelita en estos días me estaba confundiendo. No sabía si era mi papá o era yo.
Porque pasa el tiempo y uno se va pareciendo, ¿sí? Mis hermanos, si quizá hoy no nos estamos viendo tan parecidos a Cristo, también es una palabra de aliento y de consuelo. Él nos va a ayudar a parecernos más a Él, pero necesitamos mirarlo a Él. Necesitamos aprender de Él. Y necesitamos que Cristo sea nuestro máximo ejemplo a imitar y aquellos que como Él se están comportando. Espero que haya quedado claro este punto, mis hermanos, y vayamos al segundo, y es los fundamentos de la imitación. Y aquí es posiblemente una de las preguntas más importantes. Y puede ser que suene tan lógico, tan obvio, pero quizá en nuestras vidas no sea tan obvio. Lo acabo de decir. ¿Quiénes deberían de ser nuestros máximos ejemplos de imitación? Cristo y aquellos que como Él se comportaron. Vamos a tomar literalmente el pasaje que estamos estudiando, que es Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. ¿Quiénes fueron los ejemplos de imitación de los tesalonicenses? Pablo, Silas, Timoteo y por sobre todo, Cristo. Digamos que tú y yo vamos a querer tomar esos modelos de imitación. ¿Dónde vamos a ver esos modelos de imitación? ¿En la televisión? ¿En el internet? ¿En los influencers de YouTube, de TikTok, de Instagram? ¿En dónde los vamos a ver? Mis hermanos, solo hay un lugar donde podemos conocer la vida de estas personas. Solo hay un lugar donde podemos conocer la vida de Cristo, porque Cristo, el Hijo de Dios, no solamente vino a este mundo a morir en una cruz. Él nació en un pesebre y Él vivió en esta tierra, Él anduvo en esta tierra y Él vivió en perfecta obediencia. Cristo no solamente vino el viernes a morir y a resucitar el domingo. Cristo vino a nacer como un ser humano de carne y hueso y a vivir una vida perfecta en lugar tuyo y mío, porque Él es el único que la ha vivido perfecta, pero también Cristo vino a vivir una vida perfecta para darnos ejemplo, para que nosotros lo imitemos. Pero ¿dónde está su vida perfecta? ¿Dónde podemos conocer la manera en la que Él se comportó? ¿Dónde podemos conocer la historia de Pablo, de Silas, de Timoteo? Solo hay un lugar, la palabra, la Biblia. Por eso pensemos en lo que dice, ahora sí, devolvámonos al versículo 6, pero centrémonos un tanto más en la primera parte del versículo. Es más, lo voy a hacer de esta manera. La parte final del versículo dice, de este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Así dice el idioma original. Y luego en el idioma original se devolvería al principio, que aquí dice, así que, o por esta razón, porque los tesalonicenses tomaron a Cristo como ejemplo y a Pablo, Silas y Timoteo, dice, recibieron el mensaje, la palabra, ¿con qué? Con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. Los tesalonicenses eran ejemplo, mis hermanos. Los tesalonicenses siguieron el ejemplo de Cristo, de Silas, de Timoteo, de Pablo. Pero ¿qué sucedió? Ellos cómo recibieron la palabra de Dios. ¿Con qué? Con alegría. ¿Y por qué dice que la recibieron con alegría? ¿Quién produjo esa alegría? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos recibieron el mensaje verdadero. Porque a ellos no les predicaron de los ricos del Antiguo Testamento. Porque ellos no les predicaron que si creían en el Señor Jesucristo todo iba a salir bien y no iban a tener problemas. De hecho, dice que cuando ellos recibieron la palabra, hubo alegría en el corazón, porque ¿qué les produjo esa alegría? Ay, es que desde que creyeron en Cristo, todo les salió bien. ¿Creyeron en Cristo y se ganaron la lotería? ¿Qué pasó cuando creyeron en Cristo? De hecho, empezaron a sufrir. Fue donde más problemas tuvieron, más dificultades. ¿Quién produjo la alegría en esos creyentes? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si ellos miraban sus vidas después de creer en Cristo, las cosas no estaban muy bien que digamos, humanamente hablando. Pero como a ellos no les predicó el evangelio de la prosperidad, el superapóstol que llega en jet privado y que se hospeda en hotel 5 estrellas y que anda en carro último modelo, tiene finca y usa traje de diseñador, porque es que Dios lo ha bendecido mucho. Como a ellos no les predicaron el falso evangelio de la prosperidad, que si crees en el Señor Jesucristo, Dios te va a llenar la cuenta bancaria. A ellos les predicaron el verdadero mensaje. Pero ¿cómo lo recibieron? Con alegría. Ellos entendieron que lo que Cristo había venido a hacer por ellos no era llenarles los bolsillos de dinero, sino venir a salvar sus almas. Porque ellos aprendieron de los verdaderos ejemplos. Porque los ejemplos que a ellos los pusieron a imitar no fue, ay, miren que Salomón le fue muy bien, tuvo hasta 1000 mujeres. No, los ejemplos para imitar de ellos no fue Salomón. Los ejemplos a imitar de ellos fueron ¿quién? Por ejemplo, el más grande, Cristo. ¿Qué tuvo Cristo en esta tierra? Mis hermanos, ese es el asunto.
Y pongo el ejemplo porque está pasando hoy. Supuestamente, según los que saben y las estadísticas, en este momento posiblemente el predicador más famoso en lengua hispana, que es un latino, pero que está en Estados Unidos tapándose en dinero, precisamente él dice eso. Ah, eso fue Cristo, pero yo no. Es verdad, es verdad. Mis hermanos, ¿recuerdan cuál fue el último punto de la predicación de hace 8 días? Tenemos que conocer al predicador. ¿El predicador quiere parecerse a Cristo o a quién quiere parecerse? Claro, si yo no quiero parecerme a Cristo, ¿qué podemos esperar de los demás? El predicador más famoso en este momento en las redes sociales, el que conoce todo el mundo y más sigue todo el mundo, él dice que no, que eso lo hizo Cristo, pero que él no, que él sí debe andar en jet privado, que él sí debe de tener dinero. Mis hermanos, ese no fue el mensaje que le predicaron a los tesalonicenses. Si el evangelio falso de la prosperidad hubiera sido el evangelio que le hubieran predicado a los de Tesalónica, ¿qué hubiera acontecido cuando llegaron problemas a los tesalonicenses? ¿Qué hubieran empezado a preguntarse? A veces lo que tú y yo nos preguntamos. Pero si soy hijo de Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo un hijo de Dios y estos problemas y estas dificultades? Saben, como a ellos les predicaron el evangelio verdadero, y ellos aprendieron fue de Pablo. Mis hermanos, cuando Pablo empezó a predicar el evangelio, se llenó los bolsillos de dinero. Empezó a vivir lujos, comodidades, hoteles 5 estrellas. ¿Qué pasó en la vida de Pablo? ¿Conocemos la vida de Pablo después de conocer a Cristo? ¿Conocemos la vida de Cristo en esta tierra? ¿Tuvo lujos? ¿Tuvo riqueza? Mis hermanos, ¿cuál fue la corona de Cristo? ¿Una corona de oro? Una corona de espinas. ¿Cuál fue el trono de Cristo? Colgado en una cruz por nuestros pecados. ¿Dónde estaba la mansión de Cristo? Ni siquiera tuvo un lugar donde recostar su cabeza. Si Cristo es nuestro ejemplo, mis hermanos, hoy tenemos que decirlo, tenemos mucho más que Cristo, ¿o no? Pero como los tesalonicenses aprendieron, el ejemplo fue de Cristo y de hombres como Pablo, que como él lo dice a los corintios, me desgasto a mí mismo y hasta gasto lo que tengo. Pablo no le quitaba el dinero a las personas, aceptaba la ofrenda voluntaria, pero mis hermanos, si tenía que pasar necesidad, él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él había aprendido ¿de quién? De Cristo. Y los tesalonicenses, aunque estaban viviendo momentos difíciles, tenían gozo, porque ¿de quién habían aprendido? De Cristo. Porque ¿quién influenciaba su vida? Allá, el que se está ganando 30 millones de pesos mensuales. ¿Quién influenciaba su vida? El gerente de la empresa que es un tirano, pero que le va tan bien y ya miren cómo ha prosperado y hasta ya anda en tremenda limusina. No, los ejemplos para ellos eran Cristo, que no había tenido nada en esta tierra, Pablo, Silas y Timoteo, que lo habían dejado todo por seguir a Cristo. Y por eso el Espíritu Santo produjo ¿qué? Alegría, gozo, paz, porque ellos entendieron el mensaje correctamente, porque a ellos sí les predicaron la palabra verdaderamente, porque a ellos no les sacaron por allá un pasaje fuera de contexto, que todo lo que pidan, Dios se los va a dar. Eso no fue lo que Pablo les enseñó a ellos. Mis hermanos, qué fuerte, ¿no? Por eso dice aquí la parte final, de este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. ¿Qué fue lo que pasó? Recibieron el mensaje diciendo, está bien, Señor, todo lo que tienes para darnos no está en esta tierra. Si hay buenos momentos, gracias a ti. Si los momentos no son tan buenos, gracias a ti, porque al final todo aquí es pasajero. ¿Pero qué nos espera? La vida eterna. ¿Dónde está en este momento Cristo? En este momento ya no tiene una corona de espinas. En este momento está sentado en su trono a la diestra del Padre. ¿Dónde está el apóstol Pablo en este momento? ¿Está ya en la cárcel junto con Silas? No, ya pasaron su momento difícil. ¿Dónde está Timoteo? ¿Siguió siendo menospreciado? No, ya partió a la eternidad. ¿Dónde están estas personas a quienes Pablo escribió esta carta? Ya están en la eternidad. Y tarde o temprano, mis hermanos, hacia allá vamos tú y yo. Lo de esta vida es pasajero. Cuando esto lo entendemos correctamente, ¿saben qué hace el Espíritu? Produce vida en nosotros, produce santidad, produce alegría, gozo, paz. El apóstol Pedro, uno también. ¿Qué tuvo Pedro? Vayamos a la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Oh, qué lujo, hasta oro hay allá. Esa no era de San Pedro. San Pedro no tuvo oro ni plata. ¿Recuerdan que una vez lo dijo? No tengo plata ni oro. Hey, ¿qué hacía entonces Pedro con los diezmos? No pedía diezmos, mis hermanos. ¿Saben qué dice el apóstol Pedro? Un hombre que aprendió también de Cristo, que no fue perfecto, pero aprendió de Cristo. Podríamos decir un hombre al que podemos imitar aún cuando no era perfecto.
Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Pero es que cuando uno hace las cosas bien, como que no le va tan bien. Bienvenidos a la vida cristiana. ¿Quién ha hecho las cosas mejor como nadie en este mundo? Cristo. Y hacer las cosas perfectas, obedecer perfectamente al Padre. ¿En dónde terminó Cristo? Siendo el más rico de este mundo, terminó en una cruz. Sufrió por nosotros. ¿Y saben qué dice el apóstol Pedro? Somos llamados a hacer lo bueno. ¿Alguna vez te ha pasado? Yo hago lo bueno y parece que entre más me preocupo por hacer lo correcto, como que las cosas se ponen más difíciles. Es la realidad. Esa es la realidad del mundo en el que vivimos. Pero ¿qué dice Pedro? Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso significa que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Es más, ¿qué les dijo Cristo Jesús a sus discípulos antes de ir a morir en la cruz? En Juan 13:15 les di mi ejemplo para que lo sigan. ¿Y saben qué acaba de hacer Cristo Jesús? Acaba de lavarle los pies a los discípulos. Claro, tú y yo hoy no necesitamos lavarnos los pies en el sentido de que tú y yo no utilizamos sandalias ni caminamos por caminos polvorientos. Eso lo que significa es que en la antigüedad las personas adineradas tenían un esclavo solamente para que cuando llegaran a la casa el esclavo les lavara los pies. ¿Qué significa eso? Que ese era el trabajo más bajo de su época. Era el trabajo que nadie quería hacer. Es como hoy se dice, yo tengo que estudiar y salir adelante porque yo no me voy a ir a trabajar en tal cosa, como si eso fuera un pecado. Bueno, pero a veces pasa eso, ¿cierto? Es como si alguien dijera, yo voy a estudiar, yo voy a trabajar porque yo no voy a ser un lavapiés. El Hijo de Dios vino a esta tierra. Y antes de ir a morir en la cruz, cuando nadie quería lavar los pies, Él dijo, pues yo lo hago. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que nuestra dignidad, mis hermanos, está en Cristo. Y que hoy nosotros somos llamados es a servir, a entregarnos. Pero es que a veces, bueno, y lo digo por mí, mis hermanos, de verdad. Entre uno más da, entre uno más entrega, entre uno más se esfuerza, entre uno más es incondicional, como que a veces la gente más se aprovecha, como que no recibe uno lo que uno espera. Mis hermanos, ¿y dónde estamos esperando recibir la recompensa? Si la estamos esperando recibir aquí, nos vamos a frustrar. No vamos a experimentar gozo y alegría, y lo digo por mí mismo porque a uno le pasa. Cuando uno hace las cosas esperando algo a cambio aquí en esta tierra y a veces de los demás, cuán rápido se decepciona uno. Pero mis hermanos, Cristo nos dio el ejemplo. Él vino y no solamente lavó los pies, luego fue a morir en una cruz. Y Él dice, les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que he hecho con ustedes. Eso fue lo que ayudó a tener alegría en el corazón de los tesalonicenses, porque ellos entendieron correctamente el Evangelio, que dónde estaba su recompensa, no en la tierra, sino en el cielo. He querido traer un versículo para terminar este segundo punto e ir al último, y este versículo lo he querido traer en la traducción lenguaje actual porque me encanta cómo lo dice esta traducción, y es necesario explicarles algo, así que esta traducción es precisa. Primera de Corintios 4:6 en traducción en lenguaje actual dice: he hablado de Apolo y de mí mismo para que aprendan de nuestro ejemplo lo que significa el dicho, no hay que hacer ni decir más de lo que dice la Biblia. Así que no anden presumiendo de que un servidor de Dios es mejor que otro. Entonces les explico este pasaje y los pongo primero en contexto. Los corintios, que precisamente no estaban imitando mucho a Cristo y que estaban usando a Pablo solamente para pelear. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Estaban utilizando a los hombres que predicaban, era para pelearse que de quién eran. ¿Saben qué les dice el apóstol Pablo? No, espérense, ustedes no están entendiendo nada. Es que a mí me gusta más Apolos cuando predica Apolos, porque cuando predica Apolos, Apolos es un hombre muy elocuente. Apolos, la forma en que habla, esas palabras, lo descresta uno y vea, y cuando Apolos predica, eso nadie se duerme. Cuando Pablo predica, todo el mundo se queda dormido. Y de verdad, porque recuerdan que hasta un día por allá un muchacho estaba predicando en un segundo piso Pablo y un muchacho ahí ya estaba sentado en la ventana y como Pablo estaba predicando y Pablo no hablaba tan bien como Apolos, Pablo era como que un poco, o sea, se le dificultaba un poco más la oratoria, Pablo no era tan elocuente, pero estaba predicando la palabra y ustedes saben que suele suceder si de pronto uno la noche anterior se quedó desvelado, de pronto viendo televisión, no lo sé, pues el muchacho se quedó dormido, a lo mejor se había quedado allí pegado el celular el muchacho toda la noche. Y claro, y Pablo predicando bien largo y que Pablo no era el mejor para predicar pues en el sentido de la oratoria, se quedó dormido y se cayó de allá del segundo piso y se mató. Bueno, conocen la historia, ¿cierto? Que está en el libro de los Hechos. Gracias a Dios que Pablo tenía el don de Dios y lo resucitó. Si no,
si hubiera cambiado ese momento en un conflicto. Gracias a Dios nosotros hoy no tenemos segundo piso. Pero mis hermanos, ¿cuál es el asunto? Pablo lo que está diciendo es, esperen, ¿aquí qué es lo más importante? ¿La oratoria? Es que cuando yo predico los hago hasta reír y saltar. No, aquí lo más importante es el mensaje. Y aunque este versículo, un famoso cantante por ahí lo sacó de contexto, no, este versículo no está diciendo que no podamos aprender otras cosas, que no hay que ir a la universidad, al colegio. No está hablando de eso. Lo que está diciendo es, cuando vamos a predicar, lo más importante no es cómo se vista el predicador. Lo más importante no es qué palabras tan rebuscadas usa el predicador. Lo más importante es que el predicador no debe hacer ni decir más de lo que dice la Biblia, porque es allí donde está el ejemplo a seguir. Y para mí, ¿por qué es tan importante este versículo? Mis hermanos, porque aquí es donde viene lo más importante. El ejemplo de santidad, y perdónenme lo que voy a decir, pero no es el pastor que a veces se quiere mostrar tan perfecto y que hasta se levanta el pantalón y dice, miren que es que yo tengo rodillas, tengo callo de tanto orar. No estoy diciendo que orar no esté bien, pero mis hermanos, saben, hoy para muchos el ejemplo de santidad es cómo una persona se viste. Yo sé, la Biblia enseña de modestia, pudor, decencia, pero mis hermanos, en tantos lugares el modelo de santidad es que una mujer no use maquillaje. ¿En serio? ¿Eso está en la Biblia? No, mis hermanos, no busquemos estándares de hombres. Cuán falda tenga la larga, cuán larga tenga la falda. Y a veces así como puede ser la camisa de manga larga, así es la lengua de larga, mis hermanos. A lo que me refiero es, no busquemos estándares humanos. En muchos lugares, para una mujer es pecado que se ponga un pantalón. ¿Dónde dice eso la Biblia? No, mis hermanos, la santidad no se mide con esas cosas. La santidad no se mide de cuánto estoy de rodillas. No estoy diciendo nuevamente que orar no esté bien y que cada que doblemos nuestras rodillas, oremos a Dios nuestro Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le pidamos lo que más necesitamos, una vida de verdadera obediencia y santidad, pero que se refleje en nuestra conducta. Pero mis hermanos, ¿dónde vamos a encontrar la verdadera santidad? En la palabra, no yendo más allá de lo que está escrito. Como lo dice el famoso cantante que sacó el versículo del contexto, pero es cierto, prohibido pensar que ya todo está escrito, sí, pero para nosotros en cuanto a nuestra conducta. Que el mundo no venga a decirnos cómo comportarnos o un pastor que se cree muy santo, porque lo que digo, porque él usa corbata, porque usa saco, porque quizá la esposa se tapa hasta aquí, hasta el cuello. Yo iba a venir hoy con un cuello tortuga, pero pues el clima obviamente cambió. Pero mis hermanos, eso no, taparme hasta aquí no es lo que me hace santo. No, mi conducta y vivir en obediencia y que como pastor, como predicador, diga lo que la Biblia dice que está bien, que si algo la Biblia dice que está mal, ahí sí lo decimos que está mal. Y mis hermanos, no ir más allá, no hacer ni decir más de lo que dice la Biblia, porque mis hermanos, allí es donde está el verdadero modelo a seguir. Allí es donde está el modelo a seguir. Es que el más santo es el que habla en lenguas. Bueno, Jesucristo habló en lenguas. La Biblia dice que no todos hablan en lenguas. Y hay personas que a veces hablan en lenguas, pero luego enredan la lengua y enredan a las personas. No, mis hermanos, santidad es nuestra forma de comportarnos. ¿Y cómo está la forma correcta de comportarnos? ¿Dónde está descrita la forma de vivir de los cristianos? En la Biblia, en la palabra de Dios. Por eso lo más importante no es si me predica Apolo o si me predica Pablo. Lo importante es que cuando Apolos predique, predique la Biblia. Que cuando Pablo predique, predique la Biblia. Así que no anden presumiendo de que un servidor de Dios es mejor que otro. No, mejor que la palabra que se predica no sea la palabra de Alex, sea la palabra de quién? De Cristo, la palabra de Dios, la palabra fiel, pura y verdadera. Esto nos lleva al último punto y es los resultados de la imitación. Los resultados de la imitación. Para el cristiano la imitación, mis hermanos, es entonces sí podemos ver algo que lo va a ayudar en la santidad. ¿Pero imitar a quién? A Cristo, imitar a los hombres de Dios. Pero ¿de dónde está ese modelo y ese ejemplo? En la Biblia, simple. En la Biblia. No hay otro lugar donde podamos encontrar esto. Pero si tú y yo tomamos la palabra de Dios en serio, si tú y yo sabemos que es allí donde está el modelo a imitar, y si tú y yo empezamos con la ayuda del Espíritu Santo, con la gracia de Dios, y deseamos desde el corazón vivir como Cristo, como aquellos hombres que lo siguieron a Él, eso trae resultados. Pero ahí es donde vamos. ¿Cuáles son los resultados? Que es que si somos obedientes, hombre, Dios nos va a bendecir y nos va a dar todas las cosas que le pidamos en esta tierra. No, mis hermanos. Los resultados y la verdadera bendición están en el versículo 7. Tanto que ahí está, como resultado, dice la palabra de Dios. Han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Miren, mis hermanos,
La bendición más grande que Dios hoy a mí, Alex Ruiz, me puede dar es que yo me convierta en un ejemplo a seguir. No de orgullo, sino porque yo estoy siguiendo a Cristo. Y te hago una pregunta, mi hermano, te hago una pregunta, mi hermana. ¿Cuál es la bendición más grande que Dios pudiera darte hoy? ¿Que me gane la lotería para enviar a mi hijo a la universidad en Oxford? Si Dios nos regala eso, eso no está mal, eso no es pecado. Pero mis hermanos, que Dios nos ayude a ser ejemplo para aquellos que no lo conocen, pero no solamente para que los que lo conocen. Pensemos en lo que está diciendo aquí el texto. No significa esto que los tesalonicenses no fueron ejemplo para los que no eran creyentes. Seguramente que sí, pero sí notamos que como resultado los tesalonicenses han llegado a ser un ejemplo para quienes, los creyentes, para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Si te miras en un mapa, es una región inmensa, una región súper grande. ¿Saben lo que significa? Estos cristianos de Tesalónica, mis hermanos, se convirtieron en un ejemplo para todas las iglesias de esa región. Podríamos decirlo en este sentido porque es correcto según el contexto del pasaje bíblico. ¿Saben quiénes eran los cristianos más santos de toda Europa hasta este momento? Los tesalonicenses. ¿Y en qué se convirtieron? En un ejemplo para los demás creyentes. Mis hermanos, que Dios nos ayude. Nos puede estar pasando, ojalá que no, pero mis hermanos, lo he dicho tantas veces, ¿qué estamos haciendo tú y yo aquí? ¿Creando otra religión más? ¿Creando otra denominación más? ¿Cuántas hay y cuántas más van a salir? ¿Necesitamos otro pastor más que nos predique las mismas mentiras? Mis hermanos, ¿para qué crear una nueva religión? ¿Para qué crear un nuevo grupo? Mis hermanos, más bien pidámosle al Señor, porque ahí es donde vamos, ¿qué es lo que nos va a distinguir de los demás? ¿Que vamos a poner un título diferente afuera? Mis hermanos, que Dios nos ayude a ser ejemplo aún para los creyentes. Eso fue lo que ocurrió con los tesalonicenses. Esa es verdadera santidad. Santidad es que uno, y suele suceder, porque ¿a alguien le ha pasado? Conozco a dos cristianos. Ah, pero es que ese sí es verdadero cristiano. El otro como que, no voy a utilizar palabras para ofender, pero a veces utilizamos ciertos, hasta nos inventamos palabras. Ese sí es cristiano. Mi abuela materna, que ya no está con nosotros, ella decía eso. Y no voy a mencionar nombres, pero ella decía, fulano de tal, ella decía, ese sí es evangélico de verdad. Pero sutano, no, qué evangélico ni qué nada. ¿Por qué, mis hermanos? Por el ejemplo. Esa es la realidad. Yo quiero decirlo, hay cristianos que son ejemplo y a veces hay cristianos que no lo son. Es lo que está diciendo aquí la palabra. ¿Los tesalonicenses eran ejemplo? Sí. ¿Los corintios? No. Pero ambos eran cristianos. ¿Pero a quién los llamó la palabra de Dios? Mis hermanos, si hoy nuevamente estamos reconociendo que no estamos siendo un buen ejemplo, pidámosle a Dios que nos ayude a ser ejemplo, aún para otros cristianos. Claro, porque tú y yo que entendemos el evangelio verdadero no vamos a condenar a nadie. No vamos a tirar al infierno a nadie. Ay, es que fulano de tal, vea, y hasta asiste, pero mire la vida que vive, mis hermanos. Entonces pidámosle a Dios que en lugar de criticar, sigamos predicando y que nos ayude a nosotros a ser ejemplo, para que ellos puedan aprender de nosotros y para que hoy la palabra de Dios pueda tocar nuestros corazones. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque si por la gracia de Dios tú y yo somos ejemplo, es porque ¿quién obra en nosotros? El Espíritu. El apóstol Pedro lo dice de esta manera en su primera carta, capítulo 2, versículos 11 y 12. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, hablando de este mundo, estamos de paso, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Es que el cristiano no está glorificado. Todos los que están aquí junto conmigo, empezando por mí, luchamos. Estamos en un cuerpo de carne que todavía es tentado. Pero Pedro, quien sabía mejor que nadie eso, dijo, mis hermanos, luchemos contra eso. Luchemos contra esos deseos que se oponen a ese corazón que Dios nos ha puesto. Todos aquí tenemos tentaciones, debilidades, todos, pero hay que luchar en contra de eso. ¿Y qué dice el versículo 12? Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Pero aquí viene una parte muy interesante. Así por más que ellos los acusen de actuar mal, pero siempre va a haber gente que le va a decir a uno que está equivocado, que está errado o que lo está criticando, que está diciendo, ese que cristiano. Miren mis hermanos, porque hay una realidad. Ninguno es perfecto. Ninguno es perfecto. Y precisamente a veces, como dice allí, a veces el vecino que más sabe cómo vivimos
Él dice, no, ese que cristiano ni nada, si el otro día lo escuché por allá discutiendo con la esposa. ¿Eso está bien? No. Pero ¿qué le pasa a un cristiano cuando, o cómo se siente un cristiano cuando le pasa eso? No se siente mal. Lo que el vecino no sabe es que luego a uno le duele si cometió un error y que uno está procurando cada día ser mejor. Pero esta es la pregunta, ¿pero es lo que deseamos en nuestro corazón? Lo que el vecino no sabe es que luego uno por la noche a veces no puede ni dormir, no de la rasca, sino precisamente del dolor, no de cabeza, sino del corazón. ¿Por qué hice eso? Y está uno orando, diciéndole, Dios, perdóname, ayúdame cada día a ser mejor. Claro, pidámosle al Señor que seamos ejemplo para ellos, pero a lo que me refiero es a esto, porque no estoy justificando ningún pecado. Pero ¿saben qué dice? Por más que ellos los acusen, miren, y queremos actuar bien, si somos cristianos queremos, ¿cierto? Pero a veces uno tristemente falla. Pero por más que uno quiera actuar bien, siempre va a haber quien lo está criticando, quien está diciendo, vea, qué cristiano y mire. Ese que vea el domingo cómo se organiza y cómo se arregla para ir a la iglesia, pero si supiera el pastor cómo vive acá en la casa. Miren, mis hermanos, yo no quiero criticarte esto. Tampoco te estoy diciendo que eso está bien. Como acaba de decir Pedro, pidámosle a Dios que nos ayude a luchar contra eso, que cada día seamos mejores. Tú y yo sabemos las luchas que tenemos, las debilidades, y procuremos actuar bien y pidámosle a Dios que nos ayude a actuar bien, pero también nuevamente, pero no nos enojemos con el vecino. Siempre nos van a acusar de que estamos actuando mal, porque ellos sí están esperando que seamos perfectos. Ellos siempre están mirando hasta ver uno en qué se equivoca. A veces lo critican a uno hasta por cosas que ni son verdad. Pero ¿qué dice? Por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios. ¿Cuándo? Cuando Él juzgue al mundo. Un día todo el mundo se va a dar cuenta, mis hermanos, que tú y yo estábamos luchando. Un día ellos se darán cuenta. ¿Cuándo? Cuando Cristo, cuando Dios juzgue al mundo. El día del juicio, porque tú y yo, a pesar de los errores que tenemos, podemos confiar. Ese día no vamos a ser condenados, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero claro, teniendo esta seguridad, mis hermanos, procuremos vivir en obediencia. No, vivir en obediencia no nos va a traer los aplausos de los vecinos, los aplausos de la gente. Pero mis hermanos, si vivimos en obediencia, ¿cuál es el resultado entonces? Vamos a llevar una vida ejemplar. Esta es la más grande bendición que tiene Dios para darnos. Como lo diría el mismísimo Señor Jesucristo en Mateo 5:16, de la misma manera, versículos anteriores. Nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un cajón. ¿Qué hace con la lámpara? La pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Un día todos verán realmente quiénes éramos. Y nuevamente, y es verdad, alguien diría, pero Alex, pero todavía somos tan pecadores, tan llenos de fallas, pero ¿qué estamos buscando? Hasta diría, ¿qué estás haciendo tú y yo ya en este mediodía, en este lugar? No estamos aquí escuchando la palabra porque queremos ser mejores. Mis hermanos, y Dios quiere ayudarnos a ser mejores. Y si hemos fallado, pidámosle perdón. Pero mis hermanos, creo que esto nos muestra nuestra mayor necesidad. Pidámosle hoy a Dios que nos ayude a ser ejemplo. Precisamente quiero terminar con Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. ¿Por qué trae este versículo? Porque este versículo es fundamental. Cuando Pablo dice mi antiguo yo, ¿a quién se está refiriendo? A Saulo de Tarso, al hombre que se creía mejor que los demás, al hombre que buscaba obedecer la ley de manera perfecta y se creía tan bueno que hasta los que no eran tan buenos como él los perseguía para matarlos. Él se creía el más. Y el orgullo de su religiosidad, su fanatismo, lo llevó hasta pensar que si alguien no era como él, pues no merecía ni siquiera vivir. Y perseguía a cristianos. Ese Pablo orgulloso, ese Pablo religioso, ese Pablo que se creía santo porque ayunaba 2 veces por semana, porque daba diezmo de todo lo que ganaba, ese Pablo que, mejor dicho, procuraba vivir una vida intachable, pero luego no le importaba salir a perseguir al otro porque no era como él, ese quedó crucificado junto con Cristo. Ese es el contexto de este pasaje. Aquí Pablo lo que está diciendo es, Pablo entendió, somos tan pecadores. Pablo lo dijo, yo soy el peor pecador de todos, pero Dios tuvo misericordia de mí. Sin embargo, después de conocer a Cristo, no fue que Pablo entonces ahora se tiró a la vida y vamos a disfrutar porque vida solo hay una. No, ya era un hombre que no andaba con espada y con cartas para ir a perseguir a la gente. Era un hombre que con humildad predicaba a Cristo y sabía que si Dios no hacía la obra en el corazón, dejó de ser el que perseguía a los cristianos para ser un cristiano perseguido. Dejó de ser el que tiraba las piedras, el que estuvo de acuerdo cuando apedrearon a Esteban, a ser apedreado por causa de Cristo. Pero ¿saben qué dice? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que Pablo ahora hacía, ¿qué? Así que vivo en este cuerpo terrenal. Reina Valera dice, la vida que ahora vivo en la carne,
Dice, la vivo confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora yo vivo para Cristo. Antes yo vivía para la religión, antes yo vivía para mí mismo. ¿Para quién vivimos? Esta sería la pregunta, como es el título de la enseñanza, para terminar. Antes, ¿a quién imitaba Pablo? A los religiosos, a los fariseos. ¿Quiénes eran los modelos de imitar de Pablo? Él quería ser el más religioso de todos. Mis hermanos, ¿ahora quién imitaba a Pablo? A Cristo. ¿Su vida era para quién? Para Cristo. Él quería cada día ser como Cristo. Y Pablo no fue perfecto. La Biblia hasta nos habla de errores que cometió Pablo. Sí, pero era un hombre que quería imitar a Cristo. ¿Quiénes son nuestros ejemplos? ¿En dónde está nuestro fundamento para imitar? Mis hermanos, ¿queremos ver resultados en nuestras vidas? ¿Quién es la persona más santa que jamás haya existido? Lo pregunté al principio, Cristo. Si imitamos a Cristo, ¿seremos más santos o no? Mis hermanos, esa es la vida cristiana. De hecho, ¿sabían ustedes que eso significa ser cristiano? La palabra cristiano significa pequeño seguidor de Cristo. No somos Cristo, no somos los más. Somos pequeños. Como cuando yo de pequeñito quería parecerme a mi papá. Mis hermanos, yo digo, sería muy correcta esa ilustración. Somos pequeñitos, pero que estamos mirando a Cristo, diciéndole a Él que nos ayude a caminar en sus pasos, que nos ayude a ser imitadores de Él, que nos ayude a mirar el ejemplo de aquellos que lo han seguido a Él, para que nos ayude a nosotros también a ser santos, para que nosotros, por su gracia, podamos convertirnos en personas dignas de imitar. Quiero cerrar diciendo las palabras que dijo un hombre, que haya menos de mí y más de Él. ¿Quieren que terminemos orando por esto? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta palabra. Padre, yo te ruego con el corazón que esta palabra sea una palabra de aliento. Estoy seguro que si todos y cada uno de los que en esta hora están aquí conmigo o que pudieran llegar a escuchar esta palabra, si nos preguntáramos quiénes son nuestros modelos, nuestros ejemplos, a quiénes estamos imitando, a lo mejor hasta podríamos sentirnos tan mal porque seguramente no es Cristo nuestro máximo y verdadero ejemplo a imitar, pero ayúdanos para que hoy esta palabra sea recibida como la recibieron los tesalonicenses. Que hoy el Espíritu Santo produzca alegría, gozo en nuestros corazones, sabiendo que lo más grande que tú tienes para darnos no son cosas de esta vida. No es una salud fuerte o una cuenta bancaria repleta de dinero, lujos o comodidades, sino que lo que más grande tú tienes para darnos es una vida conformada a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo. Y esta es nuestra mayor petición el día de hoy. Ayúdanos a ser imitadores de tu amado Hijo Jesucristo. Ayúdanos a ser imitadores de Pablo, de Silas, de Timoteo, de esos hombres que en tu palabra nos dan ejemplo. Ayúdanos para que de esta manera, sin orgullo, podamos nosotros también llegar a ser personas dignas de imitar. Que otros nos puedan ver a nosotros y puedan decir, esas personas dan ejemplo. Y no es porque tengamos mucho dinero, porque tengamos mucha comodidad, sino porque el gozo de tu espíritu, el amor, la paz, la paciencia y ese fruto se ve en nuestras vidas. Que no es porque digan, mira qué bien se viste, sino mira su conducta, cómo se parece a Cristo. Esto no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, sino por tu gracia. Te pido esto por mi propia vida. Te pido esto por la vida de cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a parecernos a Cristo. Ayúdanos a imitar a Cristo. Ayúdanos a crecer en esta santidad maravillosa. Solo tú lo puedes hacer y solo tú tienes los recursos para que esto sea una realidad de nosotros. Te lo pedimos y por favor pon en nuestros corazones que este sea nuestro deseo, nuestra petición todos los días hasta que lleguemos a casa cuando seremos perfectamente iguales a tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por esta tu palabra. Gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén.